Hola amigos, buenos días, bienvenidos a nuestro día número 12, doceavo día de este reto, donde estamos estudiando 15-20 minutos la Biblia al día para leerla una vez al año, para leerla en el año. Y el día de hoy vamos a ver uno de los atributos de Dios del cual la Biblia lo describe como Dios es santo. La Biblia dice que Dios es amor, pero en el caso de la santidad de Dios, Isaías capítulo 6 dice que Dios es santo. Vamos a ver qué importancia tiene eso para nosotros y vamos a estar meditando al respecto. La Biblia dice en Apocalipsis 15:4 que quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Desafortunadamente pensamos en la santidad como en una medida. A veces uno dice, piensa en una persona que sea santa. Y usted dice, póngale un número, no sé, del 1 al 100. Y dice, no, esta persona un 80 y Dios es el 100. Y de pronto yo estoy en un 40, en un 20, en un 10. Pero es una mala medida porque la Biblia no nombra la santidad de esa manera. La santidad es algo que inicia en Dios porque Dios es santo. Y Él aparta para sí. La santidad no es un nivel al que uno está logrando que con su buen comportamiento o con su bondad, como lo hace ver pues la tradición, sino que la realidad es que la santidad es algo que empieza en Dios y que cuando Él selecciona a una persona, esa persona es apartada para Él, seleccionada. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando en el templo se cumplían los ritos de los corderos, las personas llevaban el cordero. Y el pueblo de Israel tenía sacerdotes que habían santificado utensilios. ¿Qué significa eso? Que la persona o el material en sí era el mismo, pero que ahora había sido apartado para una labor especial. Y es por eso que entendemos la santidad no como algo que se va logrando, sino como la decisión de Dios de apartar algo para glorificar su nombre. Una piedra, un utensilio, que era apartado, su material no cambiaba, seguía siendo el mismo material, pero ahora tenía una labor específica. Por eso cuando hablamos de que Dios es santo, no decimos como que Él tiene un nivel, sino decimos Él es el apartado, Él es el diferente, el totalmente diferente a todo lo creado. La Biblia dice que solo Dios es santo. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Eso dice Éxodo 15. Dice la Biblia que los serafines delante de su trono celebraban sin cesar su santidad. Eso está en Isaías 6. Isaías los escuchó cantar, santo, santo, santo. En el contexto hebreo, ellos no tenían un vocablo para decir era extremadamente santo, como en inglés se podrían decir los biggers o los smartest, como más que un nivel, sino que para ejemplificar, para decir que algo era en extremo, usaban y repetían una palabra. La Biblia no dice que Dios es amor, es amor, es amor. Dice Dios es amor, pero respecto a la santidad de Dios sí dice que Dios es santo, diciendo Él es el más santo, Él es el único santo, es el verdadero santo, porque es el apartado. A los serafines declarar santo, santo, santo. Y Apocalipsis 4:8 dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que ha de venir. El Salmo 34 dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Entonces ese énfasis de la santidad de Dios hace que la iglesia cristiana pueda cantar y pueda decir como Mateo 6:9, santificado tu nombre es. Pero santificar el nombre de Dios significa también eso, darle el lugar, darle el reconocimiento, la honra que solo Dios puede tener. Usted no santifica el nombre de Dios haciendo obras, usted reconoce el nombre de Dios. La Biblia dice que el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 dice, yo me santifico a mí mismo, y no es que Él se hiciera más santo porque Él es santo, es Dios mismo, sino que se apartaba para una labor especial, ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Teniendo eso en mente y en ese contexto, el pasaje del día de hoy que habla sobre la santidad de Dios es ese Apocalipsis 4 que leí. Dice que 4 seres vivientes, algunos dicen que esos 4 seres vivientes pueden ser el tipo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios que están allí hablando de los rostros que tenían de siervo, de león, de hombre y de águila.
y dice que estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo. Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, tipo de la iglesia allí se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de él diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Este es un pasaje que va a suceder en el futuro, donde los seres vivientes y los 24 ancianos reconocen la santidad de Dios, el que creó todas las cosas para su gloria. Eso va a suceder, pero en contexto quiero que miremos cómo se ha revelado Dios en esa santidad. En el Antiguo Testamento Dios le pidió a su pueblo que se acercaran a Él por medio del tabernáculo. Ese tabernáculo después se construyó o avanzó hacia el templo de Salomón. Y esta era la manera en la que Dios quería que se acercaran. Y por tiempo únicamente contarles que ese tabernáculo tenía 3 espacios. Un lugar santísimo, que en el cuadro que está ahí podría ser el punto 1 y 2, no sé si lo alcanzan a ver, pero es el lugar más interno del tabernáculo, el lugar santísimo, al que una vez al año solo el sumo sacerdote, el principal sacerdote, se acercaba para ofrecer sacrificios a Dios. Un lugar santo, que era el lugar donde se preparaba la ofrenda, y un tercer lugar que era el atrio. En el atrio los objetos eran de bronce, en el lugar santo los objetos eran de plata, y en el lugar santísimo los objetos eran de oro. Lo que Dios estaba tratando de hacer era de enseñarle a su pueblo que para acercarse a Dios, el apartado, había que tener una actitud correcta, y no solo una actitud, sino también de la forma en la que Él quería. En ese momento, celebrando con corderos para el perdón de pecados, Dios había dicho que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados, y era el justo, o el inocente más bien, muriendo por el injusto, por el pecador. Todo eso era tipo y símbolo de lo que Cristo iba a hacer más adelante. Entonces, si una persona en el Antiguo Testamento quería acercarse a Dios, no lo hacía a su manera, no se inventaba un rito, sino que la forma de hacerlo era llegar al atrio, entregar ese cordero. Allí el sacerdote hacía un sacrificio y pasaba al lugar santo en ese proceso que Dios les había mostrado, para luego ir al lugar santísimo. Incluso dice la Biblia que en el lugar santísimo el sumo sacerdote le amarraban una cuerda con unas campanillas, porque si dejaban de sonar era posible que la santidad de Dios hubiera matado a esa persona. Y todo este concepto para decirle la santidad de Dios, el peso de la gloria de Dios, no permitía que nada impuro se acercara a Él. Y puede que usted diga, pero ¿por qué un Dios bueno, un Dios amoroso, incluso llegaba a quitarle la vida a una persona si no se acercaba en santidad? La respuesta es porque Dios estaba enseñándole a su pueblo que la manera de acercarse era en la manera en que Él había estipulado, porque Él era el diferente. Viendo todo eso en contexto sobre ese Apocalipsis 4 y el inicio por acá en Levítico sobre el tabernáculo, nos debe a nosotros llevar a pensar la importancia de la obra de Cristo, porque este tabernáculo también es tipo de Cristo. Solo Cristo nos puede hacer acercar al Padre. No sé si usted recuerda, hay un evangelio que dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. ¿Sabe cuál era el velo? Lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo se rasgó, y ese velo significa que ahora Cristo, dice Hebreos capítulo 10, el Cordero Santo, se entregó una vez y para siempre, para que los que ahora se acercan a Dios puedan estar en su presencia limpios de pecado. Dice Hebreos 10 que el sacrificio de Cristo es el que nos santifica, el que nos hace santos. Dios es santo, no hay forma en la que yo me acerque en mis propias fuerzas. No son mis obras las que me hacen santo delante de Dios, es la obra del Cordero que derrama su sangre y me permite ahora acercarme a un Dios diferente. Es como un Dios diferente y especial. Escoge una novia diferente y especial y la acerca, dice Efesios capítulo 5, y la lava para hacerla especial delante de Él.
Al meditar en la santidad de Dios y lo que Cristo ha hecho por nosotros, eso debería producir en nosotros agradecimiento y el deseo también de vivir a la altura de lo que Dios ya hizo, de la santificación en nuestra vida. Puede ser que en el presente usted diga, pero yo no soy tan diferente y tan apartado. Pero recuerde que esa no es una obra suya, es una obra que Dios ha iniciado. Y que como Dios la inició, usted simplemente tiene que permanecer en esa obra. Pablo llamaba a las iglesias, por ejemplo, de Corinto, a los santos y fieles, pero luego los reprendía porque estaban viviendo en el pecado. ¿Qué significa eso? Que la santidad tiene dos posiciones o dos partes. La primera es posicional, una santidad que Dios ha ganado por nosotros, y una santidad práctica que tenemos que vivir conforme a lo que Dios ya ha hecho. No para que Dios nos salve, sino como resultado del amor que Él tiene. Yo sé que puede sonar un poco enredado este concepto si usted viene por primera vez y lo estudia, pero está en la Biblia, y la Biblia dice que Dios es santo, que nosotros tenemos que reconocerlo como el diferente, no como el que tiene un nivel de santidad, sino como el que vive diferente y quiere que su iglesia sea una iglesia santa, no como la iglesia que va consiguiendo niveles de santidad, sino como la iglesia que se aparta para el esposo en las bodas del Cordero, por ejemplo. Era lo que quería compartirles en esta mañana, y por eso termino como dice Hebreos: acerquémonos confiadamente a ese lugar santísimo, que ya no es un lugar físico, sino es un lugar espiritual, por la obra de Cristo que pasó de el primer lugar, del lugar de la preparación del sacrificio, al lugar santo, y nos permite entrar al lugar santísimo y ahora ser diferentes para nuestro Dios. La lectura del día de hoy es Génesis 23 del verso 1 y hasta el verso 67 de Génesis 24, Salmo 7 verso 1 y verso 5, Proverbios 3 verso 7 y verso 8 y Mateo capítulo 9 verso 1 y verso 17. Me gustaría orar para terminar sobre lo que hoy hemos meditado. Padre, tú eres el santo, santo, santo. Tú eres el diferente a todo lo creado, y nosotros queremos acercarnos a ti, no en la religión y no en los ritos inventados por hombres, sino en la manera en la que tú quieres que nos acerquemos, por la obra de un Cordero santo y sin mancha, que fue la obra de Cristo, que nos permite entrar al lugar santísimo, un lugar de privilegio en el cual nadie entraba, pero que nosotros hoy, por la obra de Cristo allí en el Calvario, por su sangre derramada como de un cordero puro y sin mancha, derramada una sola vez y para siempre, nos hace santos, nos santifica para cumplir la tarea que tú tienes para nosotros. Señor, al meditar en quién eres tú, permite que este concepto de lo que tú eres para nosotros transforme la manera en la que vivimos en esta tierra. No es posible llamarte santo, santo, santo y después terminar viviendo en inmundicia, en pecado, en avaricia. Permite que lo que tú ya empezaste sea una realidad en nuestra vida. Esa posición, ese lugar de privilegio que nos das delante de ti, nos transforme y nos ayude para también ser de bendición y ayudar a otros a acercarse a ese Dios santo. Gracias, Señor, que ya no hay más necesidad de sacrificios para santificarnos, sino que la sangre del Cordero nos ha hecho hoy diferentes. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros, no es la manera que nosotros nos inventemos para agradarte. Es lo que tú ya has hecho y lo que nosotros aceptemos con un corazón ubicado. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, que tengan un lindo día, un día bendecido, y que el saber que Dios nos ha apartado para Él, que nos ha hecho santos y que Él es el santo, que quiere una relación especial, apartados para Él, nos lleve a que eso afecte nuestras relaciones, afecte la manera en la que trabajamos y hacemos cualquier actividad. Que el Señor les bendiga.